Bien, vamos a analizar y resolver el problema Snakes and Ladders, the quickest way up. Serpientes y escaleras, el camino más rápido. El problema dice si Markov ha tomado su juego de serpientes y escaleras y empieza en el tablero y se pregunta si él tuviese el control absoluto en el dado, die como sustantivo singular es dado, como verbo es otra cosa. Entonces, si Markov tendría el control absoluto del dado y podría generar cualquier número en el rango de 1 y 6. 1 y 6, ¿por qué? Porque son los valores de un dado. Cualquier valor que le sería, entonces, ¿cuál sería el número de lanzamientos del dado en los cuales él sería capaz de alcanzar el destino final, la celda final, la celda número 100, después de haber iniciado en la celda base, la celda número 1? Las reglas es que Markov tiene un control total sobre el dado y sobre la cara del dado que se muestra cada vez que lo lanza. Entonces hay que ayudarlo a él a encontrar el número mínimo de movimientos en el cual él puede alcanzar la celda final, la celda objetivo, la celda 100 después de empezar en la celda base, en la celda número 1. Un lanzamiento de dado que podría causar que el jugador aterrice en una celda mayor que la 100, entonces es un desperdicio y el jugador vuelve a su celda original. Por ejemplo, eh, si el jugador está en la celda 99, lanza el dado y saca un 5, entonces eso no vale, eso es lo que dice. Tercera regla, si una persona alcanza una celda, la cual es base de una escalera, entonces ella asciende automáticamente la escalera. No puede descender la escalera. Si una persona alcanza un cuadrado que es la boca de una serpiente, entonces tiene que caer por la serpiente, descender por la serpiente hasta su cola, hasta el lugar donde termina su cola. Y no hay alguna manera de descender una escalera o ascender a través de una serpiente. Condiciones en el juego de la serpiente y la escalera, dice el tablero siempre es de 10 por 10. Celdas, cuadrados, todos ellos numerados del 1 hacia el 100. Además dice que para el problema haber un número de casos t con sus constantes, un número de escaleras y un número de serpientes que no van a superar los 15, el valor de 15. El cuadrado número 1 y 100 no puede ser el punto de inicio de una escalera o de una serpiente. Y ninguna celda va a tener más de un inicio o un final de serpiente o escalera. Por ejemplo, una serpiente que vaya de la 56 a la 44 y una escalera que vaya de la 44 a la 97 no es posible, porque el 24 sería el final de una serpiente y el inicio de una escalera. Entonces esa situación no se va a dar. Formato de entrada, casos de prueba, primero presentado por un valor t, luego siguen t casos de prueba, donde cada caso contiene primero un número n, que es el número de escaleras, donde le siguen n líneas, cada línea contiene dos enteros representando el punto inicial y el punto final de una escalera. La siguiente línea contiene m, un número m que es el número de la cantidad de serpientes, y después siguen m líneas. Cada línea contiene dos enteros representando el inicio y el final de una serpiente respectivamente. Para cada caso de prueba hay que mostrar un entero, el cual es el número mínimo de movimientos o de lanzamientos de dado en el cual el jugador puede alcanzar el objetivo, es decir, la celda número 100, luego de iniciar en la celda número 1. Si es que no hay solución, hay que mostrar menos 1. La solución muestra, dice, la secuencia ideal de, de lanzamientos que uno puede realizar con el dado, de acuerdo al control que uno desee tener sobre lo que recibe en el dado. Ejemplo de entrada, ejemplo de salida. ¿Cómo funciona acá el problema? Porque es un problema de grafos en principio. Primero hay que entender antes qué es el juego de serpientes y escaleras. El juego de serpientes y escaleras es un antiguo juego de tablero indio que se considera un clásico a nivel mundial, donde
El tablero es más o menos así. Este es un ejemplo. El recorrido se hace de forma o de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, donde la primera celda está en el extremo inferior izquierdo y la celda a la cual uno debe llegar, la celda 100, está en el extremo superior derecho. Entonces uno lanza el dado y el tipo de movimiento se da en que uno puede avanzar en principio horizontalmente hacia la derecha hasta llegar al cuadro número 10. Una vez que llega al cuadro número 10 puede ascender y recorrer esta vez de derecha a izquierda, luego ascender de izquierda a derecha y así sucesivamente. Bien, ¿y qué tiene que ver esto con los grafos? ¿Cómo podemos modelarlo con un grafo? En principio, ¿cómo podemos entender este tablero si lo analizamos como si fuese un grafo? Pues, partiendo desde la posición 1, voy a ir recorriendo a la posición 2, ya que el movimiento solamente se puede hacer en ese sentido. De la 2 puedo avanzar hacia la 3, hacia la 3, hacia la 3, de la 3 puedo avanzar hacia la 4, de la 4 puedo avanzar hacia la 5. En fin, es un desarrollo bastante simple que en principio no pareciese que fuese un grafo, sino más bien un problema tipo ad hoc, donde hay que trabajar con un arreglo bidimensional, que sería lo más lógico considerando que el tablero es un arreglo bidimensional. Sin embargo, analizar este problema y verlo como un problema de grafos tiene muchas ventajas. Bueno, voy a dibujar mi tablero. Bueno, tengo ahí parte del tablero, no lo voy a dibujar todo, simplemente para entender cómo podemos verlo desde un punto de vista de grafos. Bueno, voy conectando los nodos como si fuese una celda, como si fuesen las celdas del juego de la escalera y de la serpiente. ¿Y en dónde entran las escaleras? ¿Dónde entran las serpientes? Pues bueno, las escaleras me permiten ascender y saltarme ciertas posiciones. Por ejemplo, una escalera puede ser desde el 3 hasta el 24. Esa es una escalera. Si caigo en la celda 3, directamente salto a la celda 24. Una serpiente es el sentido inverso. Puedo encontrar, por ejemplo, una serpiente en la celda 26 y bajo a la celda 14. Si caigo en la celda 26, entonces el final de la serpiente puede estar en la celda 14 y debo volver a la celda 14. Así es como funciona el juego de las escaleras y las serpientes. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Me dice que Markov tiene el control total del dado y de las carillas del dado y él puede decidir cuánto avanzar y cuánto retroceder. Si bien puede parecer un problema de simulación donde yo puedo ir probando a ver si encuentro una escalera o encuentro una serpiente, porque es interesante verlo desde el punto de vista de los grafos. Imaginen si lo vemos así y hacemos un recorrido en anchura para ir calculando las distancias paso a paso como vimos que puede hacer el algoritmo de búsqueda en anchura. Pues vamos a abarcar prácticamente todo el tablero en un solo recorrido. Y esa es la ventaja de ver este problema como un problema de grafos y no verlo como un problema de simulación tipo ad hoc, que a primera vista sería lo más apropiado. Al realizar una búsqueda en anchura, que me va a permitir, repito, ir calculando esas distancias, porque la distancia entre cada nodo, fíjense que es constante. Y esa es una ventaja que me da la búsqueda en anchura. ¿Cómo vamos a resolver el problema?
Pues bueno, lo que tenemos acá para cada caso de prueba es el número de escaleras y el número de serpientes. Escaleras y serpientes. Para lo demás, no recibimos información sobre conexión entre nodos. Esto es bastante evidente porque es un tablero. Es una especie de array bidimensional. Y en este tipo de estructuras, pues la conexión de un grafo se va a dar en este sentido. Celda con celda contigua. Eso me es mucho más fácil para modelarlo como un grafo. Y acá, fíjense que ya no voy a necesitar siquiera una lista de adyacencias. Simplemente voy a utilizar el mecanismo, la metodología de la búsqueda en anchura y la voy a aplicar a un tablero y eso a un recorrido secuencial, y lo único que debería guardar son esta información, la información de las escaleras y la información de las serpientes, para ni bien yo llegue a un valor determinado, entonces pues simplemente ascenderé o descenderé. Inclusive esta es una forma gráfica didáctica de verlo, porque si desglosásemos todo este grafo nos saldría toda una estructura lineal, un número contiguo detrás de otro, donde las escaleras y las serpientes me representarían simples atajos para hacer más corto mi recorrido. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Dijimos que la búsqueda en anchura va a ser nuestro aliado, nuestro amigo acá. En la búsqueda en anchura vamos a guardar entonces para cada nodo, para cada celda, un par de elementos, donde el primer elemento nos va a mostrar la posición o la coordenada en la cual estamos, del 1 al 100, y el segundo elemento del par nos va a mostrar la cantidad de lanzamientos que hemos hecho para llegar hasta ahí. Y esa cantidad de lanzamientos podemos ir calculando progresivamente porque es la propiedad que me da la búsqueda en anchura. Al ser búsqueda en anchura también vamos a tener nuestro arreglo de visitados para ver qué nodos ya hemos visitado. Y vamos a partir inicialmente de la coordenada 1 con una distancia de lanzamientos de 0. Después de eso, lo interesante acá, lo que debemos analizar es que cómo vamos a ir moviéndonos. Si tenemos simplemente las posibilidades de un dado. Bueno, ¿cuántas carillas tiene el dado? El dado tiene 6 carillas. Entonces tengo 6 posibles pasos que yo puedo realizar a partir de una coordenada. Y voy a hacer mi análisis, mis movimientos a partir de esas 6 carillas. Bueno, empezamos. Voy a incluir esta librería porque en mi recorrido también puede darse la posibilidad de que no haya solución. No hay una solución porque es un cálculo progresivo de rutas. Entonces, cuando voy a hallar rutas y existe la posibilidad de que no haya solución, de que me pase o no llegue, entonces siempre es bueno manejar un valor constante del infinito. Y más allá de darme un número grande para el infinito, voy a utilizar acá un valor constante que voy a obtener del mismo C++. Bueno, empiezo un valor constante n para la cantidad de mis casillas. Son 100 casillas. Sin embargo, no empiezo a partir de la casilla número 0, empiezo a partir de la casilla 1. Entonces, por lo tanto, ese 1 le sumo acá para ir utilizando los valores del 1 hacia el 100. Otro valor constante para el infinito. Voy a hacer uso acá de una función de C++, numeric limits, para obtener el límite máximo de un valor entero. El número máximo de un número entero que lo voy a tomar, que lo voy a hacer pasar como un valor infinito. Bien, empiezo a resolver primero un número t, una variable t para la cantidad de casos de prueba, leo t, y me hago un bucle para recorrer t veces y resolver t veces el problema para t casos de prueba. Para cada caso voy a tener, primero, un simple vector donde yo guarde las coordenadas de las serpientes y las escaleras, de n elementos y llenado todo con 0. Otro vector de booleanos para marcar las celdas que ya he visitado, también de n elementos y todos llenados en false.
otra forma de crear, otra forma de inicializar. Variables enteras, n y m, cantidad de serpientes, cantidad de escaleras, a y b, origen, destino de cada uno de ellos. Empiezo leyendo primero la cantidad de escaleras, hago un bucle de igual a 0 mientras y sea menor que n, y más, y leo el origen destino de las escaleras. Fíjense que acá no tengo que discriminar entre serpientes y escaleras, porque si yo llego a la posición A, inmediatamente debo saltarme a la posición B. El hecho de que sea escalera serpiente se denota acá en la entrada. Obviamente las escaleras tienen un sentido ascendente y las serpientes tienen un sentido descendente. Y si las voy a leer directamente así, no tengo acá que discriminar y tener una estructura especial para las serpientes y otra estructura especial para las escaleras. Simplemente las voy a guardar en un arreglo y ya, nada más. Entonces leo M para las serpientes. Fíjense que va a ser el mismo bucle. Simplemente por una cuestión didáctica acá aplicó la variable M. Nada más. Después la lectura de la serpiente escalera va a ser el mismo procedimiento. Empiezo a hacer mi búsqueda en anchura. Búsqueda en anchura siempre hay que hacerla con una cola. Esta vez, ¿qué va a contener mi cola? No va a contener un solo valor, va a contener un par de valores. Ambos enteros. Este par de valores, el primer valor va a representar la celda en la cual yo estoy, y el segundo la cantidad de lanzamientos que se ha requerido para llegar hasta ahí. Mi respuesta la inicializo en infinito. Bien, el primer nodo. Inserto a la cola el primer nodo. ¿Cuál es el primer nodo? Aquel que está en la posición 1 y al cual no me ha costado nada lanzar, cuyo lanzamiento o cantidad de lanzamientos es igual a 0. Marco como visitado ese nodo, esta celda, la marco como visitada y empiezo a hacer mi búsqueda en anchura. Mientras la cola no esté vacía, saco en un par, creo un nuevo par llamado celda y ahí voy a sacar de la cola quién está en el frente. Extraigo quién está al frente de la cola y lo saco de la cola con pop. Hago un popping. Si es que esa celda es la que yo estoy buscando llegar, es la número 100, entonces yo sé que es posible llegar ahí y en la variable respuesta yo guardo el segundo valor del par que yo estoy guardando en mi cola. Acá recuerden, en el segundo par se guarda la cantidad de lanzamientos que yo voy calculando. Termino mi bucle porque ya no necesito hacer nada más. Para otro caso, ¿yo qué debería hacer acá? Si estoy en una celda, debería analizar sus valores contiguos. En este caso, el único valor contiguo que tiene sería el subsecuente 2 o el subsecuente 3 y analizar si es que es una escalera o es una serpiente. Sin embargo, lo interesante acá del problema es que estoy realizando un análisis de qué sería más óptimo respecto a los lanzamientos que yo estoy realizando. Entonces, debo analizar para cada uno de los lanzamientos, es decir, me voy a hacer acá un bucle que me recorra desde 1 hasta 6, que son las 6 carillas del dado. Hago un análisis para esos 6 lanzamientos. Una variable temporal x, donde voy a obtener la celda en la cual estoy
más el valor de y, es decir, el lanzamiento que yo puedo realizar. Si es que me paso del 100, no tengo nada que hacer. Voy avanzando a ver si es que hay otra opción posible. Si es que ese valor temporal X no ha sido visitado, lo marco como visitado. Si es que hay una serpiente o alguna escalera en ese valor X, es decir, si debo ascender o descender, o si no, no hay ningún valor, voy a crearme un nuevo par avanzando, realizando un lanzamiento más. Bueno, si es que en la celda X no hay ninguna serpiente o no hay ninguna escalera, es decir, es igual a 0, me creo acá un nuevo par, inserto un nuevo par a la cola, con esa celda, analizando de que se puede avanzar por esa celda, y incrementando un lanzamiento más. Y acá utilizo la propiedad de la búsqueda en anchura que me permite ir calculando las distancias a medida que yo voy avanzando. Caso contrario, si es que este valor no es 0, es decir, tiene un valor llenado acá arriba, si es serpiente o es escalera, entonces no me queda otra que en mi valor X de la celda temporal tengo que moverme hasta el final de la escalera o de la serpiente. Me muevo hasta ahí, marco ese nuevo lugar como visitado, lo marco como visitado e inserto a la cola esa nueva celda a la cual he llegado luego de recorrer la escalera o la celda, o la serpiente más bien. Entonces inserto a la cola, esa celda más un nuevo lanzamiento. Bueno, una vez que terminamos de realizar la búsqueda en anchura, debo controlar si es que mi respuesta no se ha cambiado, se ha mantenido en infinito. Entonces voy a mostrar menos 1 y un salto de línea. Caso contrario, muestro la respuesta. ¿En qué casos será que podría obtener un menos 1 o no exista una solución? Si es que nunca llego a alcanzar exactamente la celda 100. A pesar de haber recorrido todas las celdas y todas las opciones, no logré entrar a la celda número 100. Entonces habré terminado de recorrer toda la cola y jamás habré entrado a esta opción. Y mi respuesta se habrá quedado en el valor infinito en el cual lo he inicializado. Podría haber tomado otro valor, podría haber ingresado directamente menos 1. Sí, quizás sería mucho mejor para esta parte, pero cuando hablamos de rutas distancias es una buena práctica acostumbrarse a tener nuestro valor infinito, que si bien ahora no lo estamos utilizando directamente, pero nos es de mucha utilidad cuando trabajamos con problemas con una ruta más explícita, ¿no? Pero ese es el control que realizo para ver que no haya respuesta, o en los casos que no haya respuesta al caso de entrada. Bueno, construimos nuestro código, vamos a probar, verificamos acá. La celda, ¿a qué celda yo quiero alcanzar? Quiero alcanzar a la celda 100. ¿Y por quién está representado? Está representado por el primer valor. Entonces acá falta agregar eso. Probamos. Bien, vamos a llenar nuestro caso de prueba. Dos casos de pruebas. Primero hay 3 escaleras. 32 a la 62, 42 a la 68, 12 a la 98.
7 serpientes, 95 a la 13, 97 a la 25, 93 a la 37, 79 a la 27, 75 a la 19, 49 a la 47 y 67 a la 17. El resultado es 3. Perfecto, es lo que espero para el primer caso de prueba. Segundo caso son 4 escaleras del 8 a la 52, 6 a la 80, 26 a la 42, 2 a la 72 y 9. Serpientes, 51 a la 19, 39 a la 11, 37 a la 29, 81 a la 3, 59 a la 5, 79 a la 23, 53 a la 7, 43 a la 33 y 77 a la 21. Y el resultado me da 5. Y vamos a probar nuestro código. Selecciono todo mi código, lo llevo acá, lo hago correr. Pasamos el caso de ejemplo, enviamos el código y hemos pasado todos los casos de prueba internos y hemos resuelto este problema. Bueno, este es un problema bastante interesante. Repito que es bastante útil aplicar acá búsqueda en anchura, y sería interesante que le hagan un corrido acá a este ejemplo con el recorrido en anchura, que se dibujen en una hojita o en una hoja de Excel o en alguna otra hoja de cálculo, que se dibujen las celdas, las escaleras y las serpientes y apliquen la lógica de la búsqueda en anchura. Apliquen la lógica que hemos puesto acá, que hemos modificado, y así puedan entender cómo es que hemos modificado la búsqueda en anchura, hemos adaptado la búsqueda en anchura para resolver este problema. Y le hemos aplicado el enfoque de grafos, aunque a primeras parecería que es otro tipo de problema. Bien, dudas, consultas, pueden hacerlas en la caja de comentarios.